Bueno, queridos estudiantes, entonces vamos a continuar con nuestra primera parte del liderazgo, futuros predicadores. Aquí quiero hacer hincapié en que los líderes, realmente todos tenemos esa habilidad de ser líderes, ¿sí? No necesitamos un título, un diploma para que nos hagan o nos mencionen, nos condecoren como líderes, ¿sí? Sino que cada uno tiene una habilidad y una capacidad que sin saberlo está generando liderazgo en diferentes áreas de su vida. Dentro de la agenda que vamos a ver de liderazgo, entonces vamos a ver los indicadores de un líder, vamos a detectar cómo reconocer un líder o qué debe tener un líder, características del líder, vamos a ir avanzando en cuanto más que todo su carácter y vamos a terminar con las funciones del líder, que ahí vamos a tener algunas cosas que nos van a servir de apoyo para arrancar con el siguiente módulo. Realmente el tema es muy enriquecedor, nos va a través de la Biblia y a través de muchas enseñanzas de grandes estudiosos a comprender cómo es el liderazgo en realidad. Para empezar, quisiera que oráramos y tengamos un tiempo de disposición en nuestro corazón para que el Señor nos hable y permita que este tema pues sea de bendición para nuestras vidas, nos abra nuestro entendimiento para comprender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o qué está haciendo y que tal vez no hemos reconocido que Él está trabajando en nuestras vidas. Amén. Señor, en esta mañana te doy muchas gracias por esta clase. Yo te ruego, Señor amado, que tú nos hables, toque nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Permite que todo el tema que se vaya a dar, pues tú te glorifiques, te manifiestes, permitas que cada persona sea llena de ti, pueda comprender cuál es el propósito que tienes para con ellos, Señor, y sean guiados y dirigidos por ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en cuanto al liderazgo, aquí yo tengo algunas cosas con las que quisiera que viéramos un momento aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, ustedes ven acá un líder y ven un jefe, ¿cierto? Y creo que esta imagen la hemos visto en diferentes partes de cómo actuaría un líder realmente con las capacidades, las habilidades, la comprensión de la definición de liderazgo y cómo actuaría un jefe normal con un poco conocimiento del liderazgo. ¿Cierto? Entonces vemos que en la figura está un jefe y hay unos consiervos o súbditos que están cargando un carro, ¿cierto? Están llevando una tarea y se esfuerzan, empujan, le dan ánimo, se ponen mejor dicho, toda la vestimenta y se apropian de una tarea. Pero el jefe está parado mirándolos, pues como háganle, yo solo espero resultados, tráigame la tarea ya hecha, yo lo que necesito es el resultado. Pero el líder, si se dan cuenta, está cogiendo la cuerda, ¿cierto? Está cogiendo la tarea y él también se hace cargo de que lleguen a un resultado. Entonces él está jalando también con su equipo y está trabajando para llegar a tener un resultado. Entonces, miren la diferencia en lo que encontramos hoy en día, sea en la iglesia, sea en la sociedad. Encontramos este tipo de líderes y creemos que esos son o hacia allá deberíamos ir y de alguna u otra manera nos han enseñado de que el liderazgo se maneja mandando o se maneja
ejerciendo presión o me quedo parado esperando los resultados. Ustedes hagan. Y si nos damos cuenta, muchos están esperando un cargo así para que les lleguen los resultados y no tenga que hacer nada y solo mande. Pero a veces uno se pone a pensar cuando piensa en que quiere ser un gerente, ¿no? Y el nivel de responsabilidad que también debe tener eh, para llevar a cabo una compañía, ¿cierto? No es solamente el carro lujoso que maneja, ni el gran salario que puede tener, sino cuántas cosas hizo para llegar hasta allá y el nivel de responsabilidad que ahora tiene. Entonces, miren, la necesidad hoy en día de líderes cristianos que sean consagrados es evidente en el día de hoy, ¿sí? Hoy en día se necesitan líderes que sean eh, consagrados a Dios, motivados verdaderamente a entender cuál es el liderazgo que Dios quiere que llevemos, y otros ni siquiera toman el tiempo para discernir esas características importantes que el líder debe tener en su carácter. Porque no es solamente querer llegar a tener un título, ¿cierto? Creo que no esperamos eso. Estamos comisionados a una tarea específica dentro de la iglesia, dentro del servicio a Dios, que debería motivarnos a llegar a esos lugares o a llegar a tener ese liderazgo en la iglesia con entendiendo cuáles son las características que yo debo tener en mi carácter para llegar a ese lugar. Ahora, como les mencionaba, todos somos líderes de alguna otra manera, pero hoy en día dentro de la iglesia a veces son escasos, ¿sí? No cuentan con alguna característica esencial para que pueda apoyarnos dentro de la iglesia, a seguir levantando a los demás, a que mire como la imagen, a que apoye, a que motive, a que haga la tarea también y se apropie de una tarea en medio de la iglesia para un solo fin, que es servir a nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que aquí en la siguiente, ¿cuál es la necesidad de los líderes? Hoy en día es evidente tener un líder en la iglesia, un líder cristiano, es necesario, se vuelve evidente y más cuando dentro de las mismas iglesias o trabajos o aún en el gobierno hemos visto tanta corrupción, tanta mediocridad, a veces tanta irresponsabilidad, ¿cierto? Hemos visto este tipo de jefes que solamente esperan es un resultado y como los faraones subyugan solamente para tener un resultado. Pocos entienden la esencia de un liderazgo consagrado y otros no toman en cuenta las características de los líderes con carácter. No saben cuántas cosas debemos ir trabajando en nuestro carácter para llegar a ser esos líderes que Dios espera, líderes consagrados. Ahora, el desarrollo del liderazgo es el estudio de esos líderes. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a estudiar al líder en su esencia, en sus obligaciones, en sus características, en su definición. Vamos a identificar al líder, ¿cierto? Estudiaremos diferentes conceptos, los cuales reúnen la vida integral de un líder. Pero hoy en día los necesitamos en la iglesia, los necesitamos en la sociedad, los necesitamos en nuestras casas, líderes consagrados a Dios, líderes que tengan ese compromiso, no jefes. No necesitamos jefes, necesitamos líderes que sean guiados por Dios, consagrados a ese servicio para Dios. Dentro del liderazgo que vamos a arrancar, vamos a empezar con indicadores del líder. Vamos a identificar un líder, a ver cómo se comporta el líder y los indicadores nos van a permitir detectar cómo es un líder. Para eso hay que arrancar con qué es un líder, ¿cierto? Un líder es una persona influyente, una persona que tiene clara una visión, que se identifica
con las personas que influyen, ¿cierto? Que esas personas le siguen porque tiene algo para seguir. Tiene una característica, tiene un no sé qué, ¿cierto? Tiene algo que me motiva a estar con esa persona. Y por eso les decía ahora, no es solamente alguien que tenga el cargo, sino es una persona que su carácter, su comportamiento motiva a otras personas para que le sigan, ¿cierto? Para que se reúnan en la casa, para que se llamen todo el tiempo, para que me dé un consejo, ¿cierto? Esas personas las podemos identificar como líderes. Un líder sin influencia puede que fracase, ¿cierto? Porque el liderazgo sí o sí debe ir acompañado de seguidores, debe ir acompañado de personas que le sigan, debe ir acompañado de gente que esté ahí y esté de acuerdo con sus mismas iniciativas, con sus mismos pensamientos, ¿cierto? Que esté de acuerdo con ellos. ¿Cierto? Así como tenemos nuestro Colombia polarizado por la derecha, la izquierda, el centro, yo qué sé, muchos se enfocan hacia la derecha porque sus pensamientos van de acuerdo a lo que está diciendo esos líderes, ¿cierto? O otros hacia la izquierda porque estoy de acuerdo con ellos, entonces lo sigo. Está afín con mis mismos pensamientos. Entonces vamos a necesitar de una persona que influya, una persona que, unos seguidores, vamos a tener la influencia, que es esa conducta que atrae a las personas, que motiva a un cambio, como lo tenemos ahí, que nos lleva a generar un cambio de comportamiento en el equipo. Entonces, todo lo que diga esa persona se va a hacer y se va a ejecutar porque me está motivando. Hay una influencia que me lleva a generar un cambio en medio de la sociedad o en medio del equipo donde yo estoy, en fin. Por eso les decía ahora que la influencia en el liderazgo es tan importante que, miren, causa efecto en el hogar, en el trabajo y en la iglesia. No es solamente que tengas el cargo de líder, porque muchos de nosotros no somos líderes, solamente somos colaboradores de alguna área o simplemente estamos empezando en la iglesia. Pero date cuenta que y empieza a identificar, empieza a ver los indicadores de que muy seguramente tú eres un líder o hay un líder en tu familia, que lo que dice esa persona se cumple, todos le corren, el papá o la mamá. O de alguna otra manera el hijo mayor genera una autoridad y entonces todos lo seguimos, ¿sí? Así sucede en mi familia por parte de mi papá, el hijo mayor, sí, mi tío, uno de los mayores, él siempre da una instrucción y todos corremos. ¿Cierto? Nos dice algo y nos motiva y todos con amor lo hacemos porque tiene esa influencia para con nosotros, para con la familia y lo hemos identificado como líder. Cuando alguno está mal, cuando alguno está con alguna necesidad, él levanta la mano y nos motiva a todos a trabajar para ayudar. Entonces, miren cómo uno puede identificar que hay líderes en nuestra casa. Ah, oiga, soy yo. Ah, soy yo el que yo genero alguna instrucción y me corren.